Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y firmes que no conoces. Jeremías 33:3. Estas palabras no son solo una invitación, son un decreto divino, una promesa eterna del Creador del universo para ti, quien fue elegido antes de la fundación del mundo. Imagina esto: el Dios que formó las galaxias con el aliento de su boca, que estableció las bases de la tierra con sabiduría infinita. Este mismo Dios te espera hoy para hablar contigo, no mañana, ni cuando estés más preparado o cuando tu vida esté en orden, sino ahora, exactamente como eres. Hola, soy Charles Wilson, y estás viendo Evidencia de la Palabra. Hoy, hemos sido dirigidos por el Señor para traer una revelación que cambiará fundamentalmente tu comprensión sobre la oración. No hablamos de rituales religiosos vacíos, ni de recitaciones mecánicas. Hablamos de una conexión íntima, viva y transformadora con Dios mismo. Si sientes que tus oraciones han alcanzado un techo, si has luchado para establecer una vida constante de comunión, o si simplemente deseas profundizar tu intimidad con el Padre Celestial, escribe ahora en los comentarios: quiero intimidad con Dios. Esta declaración será tu primer paso hacia una revolución en tu vida de oración. La oración es el oxígeno del alma del creyente. Así como no podemos vivir físicamente sin respirar, no podemos prosperar espiritualmente sin orar. Sin embargo, muchos de los elegidos de Dios han tratado la oración como una obligación ocasional, en lugar de una necesidad diaria. Hoy, eso cambia en tu vida. Desde los comienzos de la humanidad, encontramos en la Escritura el patrón establecido para nuestra comunicación con el Creador. En Génesis 3:8, leemos que Dios caminaba en el jardín a la brisa del día, buscando comunión con Adán y Eva. Esta es la esencia de la oración, un paseo con Dios, una conversación íntima en el jardín de tu vida. A lo largo de la historia bíblica, encontramos hombres y mujeres cuyas vidas fueron definidas por la oración. Abraham, llamado amigo de Dios en Santiago 2:23, establecía altares de oración donde quiera que iba. No solo hablaba con Dios, sino que intercedía por ciudades enteras, como vemos en Génesis 18, donde rogó por Sodoma y Gomorra. Moisés, según Éxodo 33:11, hablaba con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Esta relación íntima en la oración permitió que Moisés guiara a un pueblo a la libertad. Cuando Israel enfrentaba desafíos aparentemente insuperables, era a través de la oración que Moisés encontraba sabiduría, dirección y poder para continuar. Ana, en desesperación por la esterilidad y la constante provocación, derramó su alma ante el Señor en 1 Samuel 1. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria, pero esta oración visceral, nacida del dolor profundo, resultó en el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. El rey David dejó un legado incomparable de intimidad con Dios a través de los Salmos. En Salmo 5:3 declara: a la mañana, oh Señor, escucharás mi voz. A la mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. David estableció el patrón de buscar intencionalmente a Dios en las primeras horas del día, sabiendo que esto determinaría el curso de sus decisiones. Daniel, incluso ante amenazas de muerte, mantuvo su disciplina de oración 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a su casa, donde tenía ventanas abiertas en su habitación superior hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias a su Dios, así como siempre lo hacía. Esta consistencia en la oración lo convirtió en un hombre de tanta integridad y sabiduría, que ni siquiera sus enemigos podían encontrarle fallos. La oración no era un hábito religioso para Daniel, era la fuente de su fortaleza, sabiduría y valor en una tierra extranjera. ¿Y qué decir de Jesús, nuestro mayor ejemplo? Según Marcos 1:35, muy de mañana, mientras aún era oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y fue a un lugar solitario para orar. El Hijo de Dios, en su plena divinidad,
consideró esencial apartar tiempo para la comunión con el Padre. En Lucas 6:12, leemos que antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús fue a un monte para orar y pasó la noche orando a Dios. Las decisiones más importantes de su ministerio fueron precedidas por tiempos intensivos de oración. Si Jesús en su perfección priorizó la oración de esta manera, ¿cuánto más necesitamos nosotros, en nuestra fragilidad humana, este alimento espiritual? La oración no es un monólogo, es un diálogo divino. No se trata solo de presentar peticiones, sino de escuchar la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». La verdadera oración siempre involucra este elemento de escucha, atenta a la respuesta de Dios. ¿Has experimentado esta dimensión de la oración? ¿O te has limitado a hablar, sin detenerte a escuchar lo que Dios quiere comunicar a tu corazón? La oración genuina trasciende el ámbito natural y nos transporta a una dimensión espiritual donde las limitaciones humanas son superadas por el poder divino. En este punto, la obra del Espíritu Santo se vuelve esencial para el creyente que busca una vida de oración efectiva. En Romanos 8:26, encontramos una verdad revolucionaria. Del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Este pasaje revela algo extraordinario. Incluso cuando carecemos de la capacidad de articular adecuadamente nuestras oraciones, el Espíritu Santo se convierte en nuestro intercesor personal. Cuando las palabras nos fallan, cuando la complejidad de nuestros sentimientos o circunstancias excede nuestra capacidad de expresión, el Espíritu Santo traduce los gemidos de nuestro corazón en perfecta sintonía con la voluntad del Padre. Es el intérprete divino de nuestras necesidades más profundas, aquellas que ni siquiera comprendemos plenamente. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: «Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». Orar en el Espíritu no es una experiencia mística reservada para unos pocos privilegiados. Es el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo guíe, inspire y energice nuestras oraciones. Piensa en la oración como una transmisión de radio. Nuestras palabras son como señales enviadas al cielo, pero es el Espíritu Santo quien ajusta la frecuencia, elimina las interferencias y asegura que la comunicación ocurra con claridad y precisión. Sin su ayuda, nuestras oraciones pueden desviarse hacia el egocentrismo, la superficialidad o simplemente perderse en la confusión de nuestros propios pensamientos. Zacarías 12:10 habla del Espíritu de gracia y súplica que Dios derrama sobre su pueblo. El Espíritu Santo no solo nos enseña a orar, sino que crea en nosotros el deseo de orar. Despertará en ti un hambre por la comunión con Dios que ninguna otra experiencia terrena podrá satisfacer. Judas 20 nos instruye a edificarnos en la fe más pura, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es solo para recibir bendiciones o resolver problemas. Es el medio mediante el cual nuestra fe se fortalece y nuestra naturaleza espiritual se desarrolla. El Espíritu Santo también trae discernimiento a nuestras oraciones. En 1 Corintios 2:10 leemos que el Espíritu examina todas las cosas, hasta las profundas de Dios. Cuando oramos guiados por el Espíritu, trascendemos lo obvio y superficial, y comenzamos a interceder según las prioridades divinas, no solo nuestras necesidades inmediatas. Ahora, te invito a una experiencia. Si estás en un lugar adecuado, cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente y toma conciencia de la presencia del Espíritu Santo habitando en ti. No te apresures. Calma tu corazón y susurra: Espíritu Santo, enséñame a orar. Guía mis pensamientos, mis palabras, mis silencios. Ayúdame a orar según la voluntad perfecta del Padre. Este sencillo ejercicio, practicado regularmente, puede revolucionar tu vida de oración. No es una fórmula, es una invitación a una alianza divina, donde el Espíritu de Dios opera a través de tu voz, mente y corazón, para establecer los propósitos eternos de Dios en la tierra. Imagina tu oración como un río.
A veces intentamos orar con nuestras propias fuerzas. Es como navegar por un arroyo poco profundo y rocoso. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve, tu oración se convierte en un río poderoso y profundo, capaz de superar cualquier obstáculo y traer vida allá por donde fluya. La transformación de una vida de oración superficial a una comunión profunda con Dios no ocurre por accidente. Así como cualquier relación significativa requiere inversión intencional, nuestra conexión con el Padre Celestial debe cultivarse deliberadamente. En Mateo 6:6, Jesús enseña: cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Esta instrucción de Jesús establece el primer principio fundamental para una vida de oración transformadora: la necesidad de un lugar secreto, un espacio dedicado al encuentro con Dios. Este aposento no es necesariamente un cuarto físico, es un ambiente espiritual que creas, libre de distracciones, donde tu atención está completamente centrada en la presencia divina. En Salmo 46:10, Dios nos exhorta: callaos y ved que yo soy Dios. En nuestra cultura de ruido constante y distracción perpetua, este mandato se vuelve cada vez más contracultural y, precisamente por eso, más necesario. La quietud no es solo ausencia de sonido, es una postura interior de receptividad, donde las voces competitivas del mundo se callan para que la voz de Dios pueda ser oída. Establecer horarios específicos para la oración no es legalismo, es sabiduría espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 6, vemos que este hombre de Dios tenía horarios determinados para orar, 3 veces al día. Esta disciplina no disminuía la espontaneidad de su comunión con Dios. Más bien, creaba un ritmo de conexión que sostenía su vida espiritual en medio de responsabilidades gubernamentales intensas. Así como el ejercicio físico irregular produce beneficios limitados, las oraciones esporádicas resultan en una espiritualidad frágil. La consistencia es el suelo donde florece la intimidad. Reserva momentos específicos en tu día, ya sea al amanecer, durante la pausa del almuerzo, antes de dormir, o todos estos, para encontrarte con Dios. Marca un compromiso divino en tu agenda y respétalo como lo harías con un encuentro, con la persona más importante del mundo, porque de hecho lo es. Un aspecto frecuentemente negligenciado de la oración es el uso de la Escritura como su base. En Juan 15:7, Jesús promete: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Observe la conexión directa entre tener la palabra habitando en nosotros y la efectividad de nuestras oraciones. Cuando oras con la Escritura, alineas tus peticiones con la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, al orar Efesios 1:17-19, pidiendo el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, tienes la certeza absoluta de que estás pidiendo algo que agrada al corazón del Padre. La práctica del ayuno combinada con una oración intensa intensifica nuestra sensibilidad espiritual. En Mateo 17:21, Jesús enseña que ciertas victorias espirituales vienen por medio de oración y ayuno. El ayuno no es una forma de manipular a Dios para obtener respuestas, sino un acto de humildad que declara nuestra dependencia completa de Él sobre nuestras necesidades físicas. Uno de los mayores obstáculos para una vida de oración efectiva es la batalla mental. En 2 Corintios 10:5, somos instruidos a sujecionar a Cristo toda mente a la obediencia. Durante la oración, nuestra mente a menudo divaga, surgen preocupaciones, aparecen listas de tareas. Estos son ataques deliberados del enemigo para disminuir el poder de nuestras oraciones. Para vencer esta batalla, desarrolla el hábito de anotar tus distracciones. Toma un cuaderno al lado durante tus momentos de oración. Cuando surja un pensamiento no relacionado, ya sea una tarea que debas hacer o una preocupación a resolver, anótalo rápidamente y regresa a la oración. Esto libera tu mente para mantenerse enfocada, sabiendo que el asunto no será olvidado. Aprender a escuchar es vital para una oración transformadora. En 1 Samuel 3:10,
El joven Samuel responde a la voz de Dios diciendo: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchos de nosotros invertimos este orden. Decimos: Oye, Señor, que tu siervo habla. La verdadera oración es bidireccional. Dedica periodos de silencio en tu oración para simplemente escuchar. Cuando experimentas la grandeza de Dios en la oración, la adoración fluirá naturalmente. Salmo 63:3 declara: Porque tu amor es mejor que la vida, mis labios te alabarán. La adoración no es una sección separada de la oración, es la atmósfera que rodea todo tu encuentro con Dios. ¿Estás buscando una oración que no solo cambie tus circunstancias, sino que transforme tu ser? Aplica estos principios bíblicos consistentemente y verás una revolución en tu vida espiritual. Hemos llegado ahora al punto crucial de este mensaje, la revelación que cambiará fundamentalmente tu comprensión sobre el propósito de la oración. Muchos de nosotros abordamos la oración como una herramienta para cambiar nuestras circunstancias, cuando su propósito primario es transformarnos a nosotros mismos. En 2 Crónicas 7:14, Dios hace una promesa extraordinaria. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Observe la secuencia divina: humildad, oración, búsqueda y arrepentimiento preceden a la sanación y restauración. La oración nunca fue diseñada por Dios como un atajo para bendiciones, sino como un camino de transformación interior. La verdad revolucionaria es esta: Dios está más interesado en formar su carácter en ti que en atender todos tus deseos. En el huerto de Getsemaní, Jesús hizo la oración más difícil jamás registrada. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no sea hecho mi voluntad, sino la tuya. Esta oración, encontrada en Lucas 22:42, revela el corazón de la verdadera comunión con Dios, la rendición de nuestra voluntad a la suya. En su esencia más profunda, la oración no es sobre obtener lo que queremos de Dios, sino sobre convertirnos en lo que Dios desea que seamos. En Santiago 4:3 encontramos una advertencia solemne: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar lo que recibís en vuestros deleites. Muchas veces, nuestras oraciones permanecen sin respuesta, no porque Dios esté distante, sino porque nuestras motivaciones están desalineadas con sus propósitos eternos. Ahora, coloque tu mano sobre tu corazón y declara en voz alta: Señor, más que tus bendiciones, quiero conocer tu corazón. Más que cambiar circunstancias, quiero ser transformado a tu imagen. Esta declaración representa un cambio radical de paradigma, de una oración centrada en sí mismo a una oración centrada en Dios. Es el momento en que dejamos de abordar la oración como una lista de compras celestial y comenzamos a entenderla como una invitación a participar en los propósitos redentores de Dios para la humanidad. En Colosenses 4:2, Pablo nos exhorta: dedicaos a la oración, velando en ella, con acción de gracias. La palabra dedicaos en griego sugiere una vigilancia persistente, una determinación inquebrantable. La verdadera oración no es un evento ocasional, sino un estilo de vida, una actitud constante de dependencia y comunión. Muchos creyentes experimentan frustración en su vida de oración porque se dan por vencidos demasiado pronto. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente precisamente para enseñar que los hombres deben orar siempre y no desfallecer. La persistencia en la oración no es para convencer a un Dios reticente, sino para alinear nuestro corazón con su voluntad y su tiempo perfecto. Piensa en Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de su llamado en el monte Horeb. Considera a David, ungido como rey joven, pero que esperó años entre la promesa y el cumplimiento. Reflexiona sobre Pablo, quien oró 3 veces para que el clavo en la carne fuera quitado, solo para recibir una respuesta diferente. Mi gracia es suficiente para ti. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos enseña paciencia,
desarrolla perseverancia, fortalece nuestra fe y refina nuestro carácter. Como el oro que debe pasar por el fuego para ser purificado, nuestras oraciones aparentemente sin respuesta, a menudo son el crisol donde nuestra fe es refinada. El privilegio de la oración es incalculablemente mayor de lo que muchos perciben. En Hebreos 4:16, somos invitados a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Piensa en esto: el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Santo de los Santos, nos invita a audiencias privadas, en cualquier momento, sin cita previa. Este es un privilegio que supera cualquier honor terrenal imaginable. Si el presidente de la nación te diera acceso directo para hablar con él en cualquier momento, de día o de noche, considerarías que es un privilegio extraordinario. Sin embargo, tenemos algo infinitamente superior: acceso directo al soberano del universo. Y a menudo lo tratamos con indiferencia, posponiendo o descuidando nuestros momentos de oración. La transformación que la oración verdadera trae no es solo individual, sino comunitaria. Cuando Hechos 4:31 registra que después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Vemos el poder de la oración colectiva para desencadenar avivamiento y valentía espiritual. ¿Estás listo para una revolución en tu vida de oración? ¿Estás dispuesto a abandonar la superficialidad y sumergirte en las profundezas de la comunión con Dios? La invitación está extendida, no para mejorar técnicas de oración, sino para una transformación completa de tu comprensión y práctica de la oración como un elegido de Dios. Ahora que comprendemos el propósito transformador de la oración, exploremos pasos prácticos para implementar una vida de oración vibrante y sostenible. Como leemos en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo perece. Muchos creyentes tienen el deseo sincero de orar más, pero carecen de una estrategia práctica para convertir ese deseo en realidad. Primero, establece un altar de oración en tu hogar. En Génesis 12:7, vemos que Abraham edificó allí un altar al Señor donde quiera que iba. Su altar físico era un símbolo de su dedicación a Dios. De manera similar, designa un espacio en tu hogar. Podría ser un rincón de una habitación, una silla específica, o incluso un armario, como sugirió Jesús, que será consagrado para tus encuentros con Dios. Este espacio físico creará una asociación mental que facilite tu entrada en la presencia de Dios. Segundo, aprende a orar con la Biblia. En Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles fueron amenazados, elevaron sus voces juntos a Dios en una oración llena de referencias al Salmo 2. No solo citaban las Escrituras, sino que las incorporaban en su comunicación con Dios. Cuando te encuentras con un versículo como Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Conviértelo en oración. Señor, gracias por ser mi pastor hoy. Reconozco que bajo tu cuidado nada me falta. Guíame en las decisiones que debo tomar. Tercero, desarrolla un diario de oración. En Habacuc 2:2, Dios instruye al profeta: escribe la visión, graba en tablas, registrar tus oraciones, impresiones espirituales y respuestas de oración. No solo organiza tu vida devocional, sino que crea un historial tangible de la fidelidad de Dios, fortaleciendo tu fe en momentos de duda. En tu diario, crea secciones diferentes: alabanza y gratitud, confesión, intercesión por otros, peticiones personales e impresiones que sientas provienen del Espíritu durante tus momentos de silencio. Revisa regularmente tu diario y marca las oraciones respondidas, cultivando así un corazón agradecido y una fe fortalecida. Cuarto, explora los diferentes tipos de oración mencionados en las Escrituras. En 1 Timoteo 2:1, Pablo habla de súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos. Cada tipo de oración sirve un propósito específico. La adoración reconoce quién es Dios. La confesión reconoce quiénes somos. La gratitud reconoce lo que Dios ha hecho. La súplica pide lo que necesitamos. La intercesión ruega por las necesidades de otros. La meditación absorbe la verdad divina. El lamento expresa dolor honesto.
Una vida de oración equilibrada incorpora todos estos elementos, no solo peticiones constantes. Como un músico que domina diferentes estilos musicales, el intercesor maduro aprende a fluir en diversas expresiones de oración según la necesidad del momento y la dirección del Espíritu. Quinto, identifica y supera los obstáculos comunes a la oración. En Marcos 14:38, Jesús advierte: el espíritu es voluntarioso, pero la carne es débil. Uno de los mayores obstáculos es simplemente nuestra tendencia humana a la pereza espiritual. La oración genuina requiere esfuerzo, no para ganar el favor de Dios, sino para disciplinar nuestra naturaleza reacia. Otros obstáculos incluyen distracciones, tecnología, ruido, preocupaciones, pecados no confesados que crean barreras. Isaías 59:1-2, motivaciones impuras, Santiago 4:3, y falta de fe, Santiago 1:6-7. Enfrenta cada obstáculo con honestidad brutal y determinación espiritual. La victoria en la oración a menudo comienza con el reconocimiento sincero de nuestras dificultades. Sexto, cultiva la oración continua en medio de las actividades diarias. Cuando Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar, no está sugiriendo que abandonemos todas nuestras responsabilidades para orar 24 horas al día. Está enseñando a desarrollar una conciencia continua de la presencia de Dios, un diálogo interno en marcha mientras navegamos por las actividades cotidianas. Transforma tareas mundanas en oportunidades de oración. Mientras conduces, ora por los lugares que pasas. Durante la limpieza del hogar, ora por cada miembro de la familia. En las filas del supermercado, ora por las personas a tu alrededor. Estas oraciones del momento cultivan una actitud de dependencia continua de Dios en todas las circunstancias. Séptimo, practica el ayuno regular como intensificador de la oración. En Esdras 8:23 leemos: Jejuamos y suplicamos a nuestro Dios por esto, y Él nos escuchó. El ayuno no es una práctica anticuada o legalista. Es una disciplina espiritual que agudiza nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Empieza con ayunos cortos, quizás una comida o un día, y aumenta gradualmente a medida que tu madurez espiritual crece. Utiliza el tiempo normalmente dedicado a las comidas para una oración enfocada. El ayuno no es solo de alimentos. Puede implicar abstinencia de entretenimiento, redes sociales o otra actividad significativa, redirigiendo ese tiempo y energía a buscar la faz de Dios. Puedo compartir que mi propia vida fue dramáticamente transformada cuando comencé a implementar estos principios. Durante años, mi oración era inconsistente y superficial, una lista apresurada de peticiones antes de dormir. Cuando establecí un lugar y hora específicos, comencé a orar con la Biblia y a mantener un diario de oración. Vi un crecimiento exponencial en mi vida espiritual. Problemas que antes me dejaban ansioso se convirtieron en oportunidades para ejercitar mi fe a través de la oración. Aplica estos principios hoy. No esperes por circunstancias ideales o un momento de inspiración especial. Decide ahora mismo que tu próxima oración será diferente, más intencional, más bíblica, más transformadora. Dios está esperando para encontrarse contigo en un nivel de intimidad que quizás nunca hayas experimentado antes. Hemos llegado al final de este viaje de descubrimiento sobre la importancia de la oración en la vida de un elegido. Pero en realidad, apenas estamos comenzando tu revolución personal de oración. En Jeremías 29:12-13, Dios promete: entonces ustedes me llamarán, vendrán y me orarán, y yo los escucharé. Ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Esta no es una promesa condicional, es una invitación eterna a una experiencia transformadora. La oración no es solo una parte de la vida cristiana, es el mismo pulso de la relación con Dios. Así como un matrimonio no sobrevive sin comunicación, nuestra caminata con Cristo se marchita sin la nutrición constante de la oración. Como mostró el apóstol Pablo en Romanos 8:15, el Espíritu en nosotros clama: Abba, Padre, un grito de intimidad que define nuestra identidad como hijos adoptados en la familia divina. Vamos a sintetizar lo que descubrimos hoy. La oración
está fundamentada bíblicamente a través del ejemplo de hombres y mujeres cuyas vidas fueron moldeadas por su relación con Dios. Desde Abraham hasta Jesús, vemos un patrón consistente de dependencia, expresado a través de la comunión constante. El Espíritu Santo es esencial para una vida de oración efectiva, intercediendo por nosotros cuando no sabemos cómo orar, dirigiendo nuestras oraciones según la voluntad perfecta de Dios y capacitándonos para orar más allá de las limitaciones naturales. Desarrollar una vida de oración transformadora requiere intencionalidad, estableciendo tiempos específicos, creando un lugar designado, utilizando la Biblia como base y cultivando la disciplina de la persistencia. Descubrimos que el propósito principal de la oración no es cambiar nuestras circunstancias, sino transformar nuestro carácter. La oración es el crisol donde somos moldeados a la semejanza de Cristo. Implementamos pasos prácticos para cultivar una vida de oración vibrante, incluyendo el establecimiento de un altar de oración, orar con la Biblia, mantener un diario de oración, explorar diferentes tipos de oración, superar obstáculos comunes, cultivar la oración continua en actividades diarias y practicar el ayuno como intensificador. Ahora, te invito a una oración de compromiso. Pai Celestial, reconozco que he tratado la oración como una obligación ocasional en lugar del privilegio inestimable que es. Hoy, hago una decisión deliberada de revolucionar mi vida de oración. Espíritu Santo, enséñame a orar como nunca he orado antes. Ayúdame a superar la inconsistencia, la superficialidad y la falta de fe que han limitado mi experiencia de comunión contigo. Señor Jesús, así como tú estableciste un patrón de dependencia constante del Padre, ayúdame a vivir en comunicación continua con Dios. Que mi vida sea caracterizada no solo por momentos aislados de oración, sino por un espíritu de oración constante. Que mis pensamientos se conviertan en conversaciones contigo, mis preocupaciones en peticiones y mis momentos de alegría en expresiones de gratitud. Padre, pongo delante de ti cada obstáculo que me ha impedido orar como debería. Entrego las distracciones, la pereza espiritual, las dudas y los pecados no confesados que han creado barreras entre nosotros. Que tu Espíritu venza estas resistencias y cree en mí un hambre y sed insaciables por tu presencia. A partir de este momento, declaro que no soy solo un creyente que ora ocasionalmente, sino un intercesor llamado para cooperar con tus propósitos eternos a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje habló a tu corazón y estás comprometido a transformar tu vida de oración, a partir de hoy, escribe en los comentarios: Sou vaso de oração. Esta declaración pública será un hito en tu viaje espiritual, un compromiso visible con la revolución invisible que está comenzando dentro de ti. Recuerda las palabras de Santiago 5:16. La oración de un justo es poderosa y eficaz. No es la elocuencia lo que hace poderosa una oración, sino la justificación que recibimos en Cristo. No es la duración lo que la hace eficaz, sino la fe con que se ofrece. Suscríbete a este canal, activa la campana para recibir nuestros próximos mensajes y comparte este video con alguien que necesite renovar su vida de oración. Lo que recibiste hoy no es solo para beneficio personal, sino para ser compartido con otros que están sedientos de una conexión más profunda con Dios. La promesa de Jesús en Juan 15:7 es para ti hoy. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Esta no es una fórmula para prosperidad material, sino una garantía de alineamiento espiritual. Cuando permanecemos en Cristo, nuestros deseos se convierten en los deseos de Él, y nuestras oraciones se convierten en expresiones de su voluntad. Soy Charles Wilson, del canal Evidencia de la Palabra, y dejo contigo esta verdad transformadora. Como elegido de Dios, la oración no es solo algo que haces, es quien eres. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.